Bendito sea el Señor, hermanos. Qué gozo nuevamente verlos aquí. Qué gozo, de verdad. Pues hoy, hermanos, a pesar de ser el segundo día de Congreso, tenemos la bendición, hermanos, de que es el día del Señor. Es el día del Señor, hermanos, y dice su escritura que este es el día que el Señor ha preparado para que le alabemos, para que le adoremos, para que confesemos su nombre y para que el mundo entero sepa, hermanos, que Cristo resucitó. Que Cristo resucitó, hermanos, y que hay un motivo de alegría, de gozo, de regocijo en el pueblo del Señor. Pues aunque para el mundo tal vez Cristo sea algo abstracto o para algunos Él no sea Dios, para nosotros, amados hermanos, es Rey para siempre. Es nuestro sumo sacerdote, es nuestro profeta, es nuestro Rey para siempre, hermanos. Es nuestro único mediador, hermanos. Y eso es el motivo de adoración en este día, hermanos. Bendito sea el Señor. Hermanos, los invito a que oremos al Señor para el sermón de este día y que el Señor sea glorificado, hermanos, en cada uno de nosotros. Oh bendito Dios y Padre, te alabamos, Señor. Damos gloria a tu nombre, pues hay un misterio, Señor, tan profundo que hoy, Señor, podemos ser capaces de entonarlo y alabarlo, aquel glorioso intercambio. Padre, tal vez, Señor, sea un misterio tan profundo que no alcanzamos a comprenderlo en su totalidad. Pero hoy, Señor, con sumo gozo, con suma alegría, Señor, con nuestro corazón quebrantado, hoy podemos agradecerte por ese glorioso intercambio. Gracias, Padre, porque en tu voluntad, Señor, en tu designio perfecto, Señor, hoy podemos estar aquí, Señor. No por nuestras buenas obras, no por nuestras buenas cualidades, sino por la perfecta, buena, agradable y perfecta vida de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, te pido en esta mañana, Señor, que nos concedas ver a Cristo y solo a Cristo, que no veamos nada más que a Cristo, que a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo hoy veamos a Cristo más que nunca. Amado Rey, no nos permita salir de aquí, Señor, cargados de grosura en nuestros corazones, sino que tu palabra, cual poderoso martillo, Señor, desmenuce aún el más duro corazón, Señor. Y que por tu gracia, por tu Santo Espíritu, Señor, en nuestras vidas, sea puesto a uno de carne para gloria de tu nombre. Te doy gracias, amado Rey, que tanto los oyentes como aquel que expone, Señor, sean, Señor, influenciados, dirigidos y ministrados por tu Santo Espíritu. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. ¿Cómo están, hermanos? ¿Pudieron descansar? Gloria a Dios, hermanos, porque va a ser un día también largo el día de hoy, pero de mucha bendición en el Señor. Himnos gloriosos, hermanos, himnos que glorifican a Cristo, que ensalzan su grandeza, hermanos, que motivan al pueblo del Señor a salir, hermanos, a las calles y gritar que nuestro Rey vive. Que nuestro Rey, hermanos, está sentado a la diestra del Padre, reinando con autoridad, hermanos. Hermanos, tenemos la presentación de la bebé, hermanos, que es de mucho gozo para el pueblo del Señor, pues sabemos que en la gracia del Señor, hermanos, nos da a aquellos pequeños herencia a nuestras vidas, para que nosotros con temor, hermanos, los encaminemos a la gracia del Señor. Siempre guiados por su Espíritu Santo. Tenemos tantas obras, hermanos, en este día, tantos mensajes que el pueblo del Señor debe estar lleno de gozo, hermanos. Pues esto es una vez al año, hermanos. Así es que gocémonos y alegrémonos en el Señor. Hermanos, como saben, seguimos hablando de la perseverancia de los santos. Y el día de ayer creo que la mayoría de los sermones iba completamente dirigido a que nuestra visión y nuestro corazón y entendimiento supiera que si somos preservados es únicamente por el poder de Dios. Es únicamente por eso. Pero también, hermanos, tenemos que entender que en esa preservación divina que el Señor da a nuestras vidas, también influye y también está directamente dirigida esa preservación al deber del creyente, hermanos. Es decir,
Todo aquel creyente que piense que la preservación es una obra nada más dictada por el Señor para que nosotros vivamos una vida como queramos, entonces no hemos entendido la doctrina y muy probablemente no seamos cristianos. Pues aquel que ha entendido que Dios preserva, como decía nuestro hermano John Newton, entonces entiende que ni aun en la prueba más difícil Dios lo abandonará, pues Él se aferrará a la cruz de Cristo, hermanos. Es decir, hermanos, que nuestro deber como creyentes es la perseverancia, hermanos. Todo verdadero creyente, hermanos, perseverará hasta el final de sus días. No habrá alguno, hermano, que llegue al reino de los cielos y diga, no, yo viví una vida completamente de desenfreno y al final y al cabo aquí estoy. Por supuesto que no. Todo aquel que llegue al reino de los cielos, hermanos, será un hermano, una hermana que ha tenido un compromiso total, real y pleno con la cruz de Cristo. Hermano, entonces probablemente tú nos estás hablando de una salvación por obras. Claro que no, amado hermano. Por supuesto que no, y eso no es lo que describe la Escritura en Romanos capítulo 8. Abramos las Escrituras, hermanos. Romanos capítulo 8. Le daré lectura del versículo 9, hermanos, hasta el versículo número 15, para la gloria del Señor. Romanos 8, del 9 al 15, hermanos. Dice de esta forma la Escritura para la gloria del Señor. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, repito el versículo 12, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Amén, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Como yo les decía, el día de ayer estudiábamos plenamente, hermanos, la doctrina de la perseverancia de los santos, hermanos, en base al sentido de quién es el que nos preserva. Y ese yo creo que ha quedado completamente que es Dios. Pero sin duda alguna, hermanos, el propósito de Dios para con nosotros, sus hijos, para con nosotros, su iglesia, su pueblo, hermanos, es que nosotros pasemos un proceso de santificación en este mundo. Este proceso de santificación, hermanos, es esencial para prepararnos para vivir en la gloria. Es decir, en el cielo, hermanos, en el reino de los cielos, no habrá un cristiano que no haya sido, hermanos, llamado a ese proceso de santificación. No habrá ninguno. Todos los que hemos sido llamados en Cristo, hemos sido llamados bajo el propósito de que Dios, hermanos, nos meterá en ese proceso de santificación, pues ese proceso es esencial para aquel creyente que ha de vivir en la gloria. Hermanos, yo les decía hace un momento, algunos pensarán y dirán, bueno, entonces la santificación es lo que nos da la vida eterna. No, hermanos, todos sabemos que lo que nos da derecho a la gloria, sin duda alguna, es la justificación por gracia. Todos Romanos, desde el capítulo 1 en adelante, habla contundentemente de que somos justificados por la sola fe, hermanos. Entonces es la gracia la que salva al creyente. Pero lo que nos prepara de forma práctica, hermanos, para disfrutar la gloria con el Señor, es ese proceso de santificación. Ese proceso de santificación es el que va moldeando al creyente para disfrutar de la gloria que tendrá con Cristo, hermanos. En este proceso de santificación, hermanos, hay algo que el creyente está llamado como un deber perpetuo a hacer, hermanos. Y esto es la mortificación del pecado.
La mortificación del pecado, hermanos, es ese proceso esencial en la santificación. En la santificación estamos llamados a mortificar el pecado, hermanos, que habita en nosotros. Y hermanos, tenemos que ser conscientes de que si no estamos siendo santificados por Dios, es porque muy probablemente, hermanos, no vamos a ir a gloria con Dios. Todo creyente, hermanos, que no está viviendo el proceso de santificación, es muy probable que sea un creyente que no está con Cristo. Pero algunos osarán y decir: Señor, pero yo he visto milagros, Señor, yo he hecho sanidades, yo he visto esto, yo he estado con Pastor Charlie, yo he estado con tal pastor, yo escuché el evangelio. Pero si tú como creyente no estás en el proceso de santificación en el cual ha estado cada creyente desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, entonces es muy probable que no estés, hermano, hermana, en aquel propósito inicial, hermanos, en aquel mandato inicial de ser salvo por Cristo. Todo aquel que ha sido salvo por Cristo, hermanos, dice esta escritura que no somos deudores a la carne, sino al Espíritu. Y todos entonces estamos llamados a ese proceso de santificación, hermanos. Leamos nuevamente el versículo 13 de Romanos capítulo 8, hermanos. Pues este es el sermón, este es el texto de nuestro sermón, hermanos. El título del sermón, os se los dije, es Mortificando el pecado. Versículo 13 dice de esta forma: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gloria al Señor, hermanos. Este texto, hermanos, es maravilloso, pues nos está mostrando el deber de todo creyente genuino, hermanos. El deber de todo creyente genuino es mortificar, hermanos. La versión más antigua de la Reina Valera, la 1900, hermanos, no dice si hacéis morir, dice si mortificáis las obras de la carne. Me gusta un tanto más aquella versión, hermanos. Dice que el deber del creyente, hermanos, es mortificar, hermanos, el pecado que habita en nosotros. Hermanos, pero sin duda alguna, este deber de mortificar, hermanos, sin duda alguna, es también para aquel incrédulo, como lo es también para los creyentes. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que es muy posible que alguien que aún no crea en Cristo sea capaz de mortificar algunos pecados, y será evidente. Encontraremos a lo largo de los años, hermanos, diferentes tipos de llamadas religiones, hermanos, que enseñan a la gente a mortificar pecados, dicen ellos. Algunos enseñan a mortificar su propio cuerpo, lacerándolo, afligiéndolo, estipulando mandatos de hombres, dice el Señor Jesús. Pero ninguno de eso, hermanos, los está santificando. Entonces, hermanos, porque si ellos lo están haciendo, no es que están perseverando para la vida eterna. La realidad, hermanos, es que el gentil, el incrédulo, no está llamado a mortificarlo, aunque lo hace. Su fin principal de aquel incrédulo debería de ser primeramente creer en el Señor Jesucristo y posteriormente la capacidad de mortificar el pecado. Dice la Escritura en Marcos capítulo 7, versículo 7, hermanos, que el Señor Jesús detectó algo que estaba sucediendo con algunas personas. Marcos 7. Dice de esta forma: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Tenemos muchos ejemplos de algunos movimientos pragmáticos, carismáticos, tanto así como la Iglesia Católica Romana, hermanos, que dan por ejemplos de mortificar los hábitos religiosos, votos, promesas, procesiones, pero en realidad esto no está mortificando lo interior, sino que es un mandato de hombre, pensando que aquello los está llevando a ser más aptos para Dios. Pero la realidad es que el creyente, hermanos, sabe que tiene que mortificar el pecado que habita en él. Pero como dice nuestro texto en Romanos 8:13, dice que lo que hace que el creyente pueda mortificarlo eficazmente es únicamente el Espíritu Santo. Por eso es que el gentil, por más que se esfuerce, jamás podrá acabar de mortificar el pecado. Pues el único que tiene la capacidad de mortificar el pecado es el creyente que está lleno del Espíritu Santo, que está con el Espíritu Santo, hermanos.
Solo los creyentes, hermanos, pueden mortificar el pecado. Pero solo los creyentes están llamados forzosamente, hermanos, a mortificar el pecado. Dice Tito capítulo 3, versículo 5, hermanos. Un ejemplo que nos da el apóstol Pablo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo mortifica el pecado, hermanos? Tito 3:5 dice de esta forma: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, hermanos. Es esa obra hecha en nuestro interior, hermanos, la que nos posibilita y nos capacita para poder mortificar el pecado que hay en nosotros. Es solamente esa obra del Espíritu Santo descrita en Ezequiel 36, hermanos, que el Espíritu Santo nos capacita. Dice que la obra, habíamos definido ayer que la obra de la preservación es hecha por el Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? Nos quita el corazón endurecido, nos quita el corazón lleno de pecados, engrosado, hermanos, y nos pone uno de carne, obediente, temeroso del Señor, sujeto a su palabra. Y es entonces que el creyente, hermanos, puede ir viviendo en santidad, hermanos. El Espíritu nos ayuda, hermanos, a que podamos mortificar el pecado que habita en nosotros. Pero fíjense, hermanos, que es muy fácil que nosotros cada noche en nuestra vida, hermanos, vayamos en oración y le digamos al Espíritu Santo nada más: ayúdanos a mortificar el pecado, ayúdanos a quitar el pecado, ayúdame a que ya no peque yo en esto. Pero la realidad es que la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, no nos lleva a que nosotros evadamos, hermanos, nuestra responsabilidad humana. Que el Espíritu Santo nos ayude, hermanos, a mortificar el pecado no hace que tú dejes de ser responsable por lo que tú estás haciendo en este día, hermano. Hace un momento platicábamos con Pastor Charlie y todos conocemos y hemos entendido acerca de la libertad de conciencia. Y es algo muy similar, hermanos. Pues el creyente, hermanos, el que viene sujeto de pasiones, hermanos, viendo y tratando de escapar de la ira venidera y solamente de la ira venidera, hermanos, viene pensando que al momento de ser justificado, él puede gritar libertad al mundo y piensa que ese grito de libertad al mundo, hermanos, es un grito de yo puedo ahora hacer lo que quiera. Yo puedo vivir de la forma que quiera, yo puedo ir para allá, yo puedo ir para acá. Pero lo que se le ha olvidado al creyente, hermanos, o a aquel que va buscando la justificación en Cristo, hermanos, es que cuando nosotros somos libertados por Cristo, no somos unos hombres autónomos. No somos unos hombres autosuficientes. No somos unos hombres que son sus propios dueños. Hay dos vías y dos posibilidades. O eres esclavo del pecado o eres hecho siervo de Jesucristo. Pero no hay como tal en la Escritura hombres que sean autónomos y autosuficientes. Hay hombres descritos en la Escritura que dicen que son hijos o del diablo o que son hijos de Dios, hermanos. No hay un camino intermedio. Solo hay dos posibilidades. Y todo aquel que ha sido justificado por Jesucristo ha sido llamado a ser su siervo y a predicar con su vida y con la palabra del Señor la grandeza de Cristo. El deber de nosotros como creyentes, hermanos, es mortificar, hermanos, nuestro pecado. Yo les decía, el Espíritu nos ayuda. ¿Cómo es que nos ayuda, hermanos? Pues dice Filipenses 2:13, yo sé que esto todos lo hemos leído y lo hemos meditado y hemos estado conscientes de eso. Dios pone en nosotros el querer como el hacer, hermanos. Su ayuda del Espíritu Santo nos estimula para hacer la buena obra y no es un motivo para que nosotros descuidemos las buenas obras que el Señor ha puesto delante de nosotros. No podemos apelar, hermanos, a que, oh Espíritu Santo, tú haz lo que quieras y al final y al cabo tú estás viviendo en pecado. Y al final tú digas, bueno, es que el Espíritu Santo me estaba guiando al pecado. No, blasfemia, hermanos. Todo aquel que ha sido justificado por Cristo ha sido llamado al proceso de santificación forzosamente, hermanos. En algún momento, hermanos, alguien me decía, ¿pero qué es mortificar, pastor?
La forma de mortificar, hermanos, la definición bíblica que podríamos encontrar para mortificar, dicen algunos hermanos que es como cuando tú estás matando a un animal, hermanos, y le estás quitando la vida, hermano, lo estás degollando, estás llevando a una agonía, hermanos, a aquel animal, estás quitando por tiempo, por determinado tiempo va perdiendo la vida. ¿Qué es esto? Cuando nosotros hablamos de mortificar, estamos hablando, hermanos, de que le vamos a ir quitando al pecado la vida que habita en el pecado. ¿Qué es esto? Le vamos quitando los deseos a nuestra vida de ese pecado. Nosotros vamos, hermanos, detectando qué es lo que está alimentando el pecado y entonces el creyente huye de alimentar ese pecado. El creyente está llamado a quitarle la vida al pecado, hermanos. Dice, ¿qué vamos a mortificar? Dice el texto, versículo 13. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, hermanos. Estamos llamados a mortificar todas las obras de la carne, hermanos. ¿Por qué dice el apóstol Pablo en esta escritura las obras de la carne? Fíjate, hermano, y hay que poner mucha atención en esto. Pues comúnmente cuando el creyente, hermanos, está batallando con un pecado, quiere mortificar ese pecado a como dé lugar. Y yo sé que luchamos y estamos orando, Señor, ayúdame, quiero dejar de mentir, bendito Dios. Y nos centramos mucho en esa obra de pecado. Pero la realidad es que la Escritura nos dice que debemos mortificar todas las obras de la carne. Y nosotros consideramos solamente un pecado y sobre ese pecado queremos mortificarlo. ¿A qué voy con esto? Queremos comúnmente mortificar solamente aquel pecado que está atrayendo a nosotros una consecuencia instantánea. Es decir, el creyente ora para dejar de mentir porque comúnmente es tomado por sorpresa mintiendo y entonces queda en vergüenza y va con el Señor, Señor, yo ya no quiero mentir porque yo he pasado vergüenzas por mentir. Y entonces el creyente no quiere mortificar su pecado porque sea algo que desagrade al Señor el pecado, sino que quiere mortificar el pecado en él porque él está recibiendo algo en ese momento. Y entonces el creyente quiere mortificar el pecado de una forma envidiosa, pensando en la repercusión instantánea que tiene en su vida. Y el Señor está diciendo, el creyente tiene que mortificar todas las obras de la carne. Nosotros nos centramos y decimos, no, Señor, yo ahora sí ya no quiero mentir, me centro en mentir. Y entonces el creyente, hermanos, se desapreviene de las demás obras de gracia, leer la palabra, orar, meditar, ayunar, perseverar en la comunión con la iglesia. Y entonces está centrado hoy, sí, nos hemos dado cuenta, hermanos, comúnmente, hermanos, actuamos como gentiles. Pues caemos en pecado y vamos directamente corriendo al Señor y decimos, Señor, ahora sí te prometo que mañana yo no voy a mentir. Pero tenemos que darnos cuenta que eso aún cualquier gentil lo puede hacer. ¿Cuál es la diferencia entonces, hermano? No debo de hacer eso. Claro que debes de correr a la cruz de Cristo, pero no tienes que mortificar solo aquel pecado que te está afligiendo en tu vida carnal en este momento. Tienes que mortificar todas las obras de la carne que habiten en tu vida. Todas, hermano, todas, no puede quedar una sola. Pues en tanto, hermanos, el hombre no mortifique todas, no puede cumplir con las demás cosas que el Señor le ha pedido y le ha determinado que haga. Si algo carece el creyente en estos momentos, hermanos, en el siglo XXI, en el movimiento cristiano, aún reformado, hermanos, es que el creyente, hermanos, ha comenzado a dejar de considerar el pecado con seriedad. Es decir, ya lo estamos comenzando a ver como una enfermedad. No, es que es una enfermedad que yo tengo. Fíjate que por el estrés de mi trabajo yo ya actúo así, ya es una enfermedad. Voy a ir al psicólogo, voy a ir al psiquiatra, voy a ir al doctor que me dé unas pastillas para mi mal carácter. No, hermano, el creyente tiene que tomar con seriedad el pecado que habita en él. El creyente tiene que ver que el pecado, dice la Escritura, es en verdad sobremanera pecaminoso, hermanos. No solo uno, todos, hermano. No hay uno, es que ese es de mayor magnitud. El que tiene el hermano, ese es de mayor. No, hermano, claro que no. La única forma de alcanzar tu propia vida es que te des cuenta que todo pecado es en sobremanera grande, hermanos. No hay pecados blancos, no hay pecados
que deban de permanecer en nosotros, porque es que dicen en la actualidad, hasta mentimos por convivir, hermanos. Claro que no, hermanos, debemos de estar sujetos a la voluntad del Señor. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1 demuestra, hermanos, que el creyente tiene que tener, hermanos, mucha seriedad en cuanto al viejo hombre, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Gloria al Señor. Hermanos, tenemos que ser conscientes de que el Señor nos está diciendo que limpiémonos de toda contaminación de carne. Toda, hermanos, no puede quedar un rastro. Aunque sabemos, amados hermanos, que estamos hablando de la justificación y de la regeneración, pues solamente un hombre regenerado puede, hermanos, estar en el proceso de santificación. Todos sabemos que en la regeneración, hermanos, la suciedad de nuestras vidas permanece algún pecado, el pecado remanente, hermanos. Aunque ya no tenemos ese pecado reinante, pues como decía uno de mis hermanos el día de ayer, ya no somos hermanos de aquellos que practican el pecado. Sin duda alguna ya no tenemos el pecado reinante. Quedan, hermanos, en nuestra vida migajas de pecado, hermanos, que si tú no te encargas, amado hermano, por la ayuda del Espíritu Santo, de mortificar ese pecado, hermanos, bien decía un hermano, si no te encargas de mortificarlo, tarde o temprano ese hombre muerto querrá salir de la tumba. Y entonces, hermanos, nos encontraremos con lo que decíamos el día de ayer. Si tú no tienes el deber de mortificar el pecado en tu vida, hermano, sin duda alguna, en algún momento en tu vida tendrás las plagas, la consecuencia de tu pecado, y entonces podrás levantar la cara al cielo, hermanos, y suplicar por misericordia si eres del Señor. Pero si no eres del Señor, hermanos, la condenación ya está descrita para ti. Hermanos, aunque hemos sido regenerados, aunque hemos sido justificados, aunque ya en el decreto eterno del Señor hemos sido glorificados, el creyente, hermanos, está llamado a tomar con seriedad el pecado remanente que queda en su vida. Hermanos, démonos cuenta. Me decía ayer mi hermano Ulises, hermano, es que nosotros comúnmente estamos como que luchando por no tomarlo del mundo, pues el mundo nos motive, queremos como iglesia agarrar lo que el mundo tiene. Es algo que le pasaba a la iglesia en Corinto, hermanos. Todos venían de idolatría, desenfrenos, blasfemias, herejías, hermanos. Y entonces el apóstol Pablo comienza a estructurar la forma de la iglesia, la doctrina, la eclesiología, todas las formas de ministración en los servicios, hermanos. Y nos damos cuenta que a pesar de que el apóstol Pablo los establece, la iglesia, amados hermanos, anhela en nuestra carne, en nuestro pecado, traerme cosas del mundo. No es que yo soy un líder, no es que yo era así en el mundo, yo era un buen cantante, yo era bueno en esto, yo era bueno en aquello. Claro que no, hermanos, tú no eras bueno en nada. Pues por eso eres cristiano, porque no eras bueno en nada. Hermano, tenemos que darnos cuenta que nada de lo que haya funcionado en el mundo funciona con el Señor. Pues dice el Señor que Él toma vasos de barro, hermanos, vasos de barro, para que lo bueno, lo maravilloso, lo glorioso sea solamente del Señor y no nuestro, hermanos. Hermanos, tenemos que entender esto. Ayer decíamos, y luego gloria. ¿Quién de nosotros no anhela gloria, hermanos? ¿Quién de nosotros no anhela ya estar con su Señor, hermanos? ¿Quién de nosotros no anhela ya ver al Cristo, amados hermanos? Yo creo que todos. Yo creo que todos, sin duda alguna, en nuestro corazón decimos, yo quiero. Pues hermano, nuestro deber como creyentes, nuestro deber con Cristo, hermanos, es mortificar el pecado que habita en nosotros. No le des cavidad, hermanos. No estés bajo el argumento, hermano, de es que mi familia era así, así me educaron mis padres. Claro que no, hermano. Dice que la obra que el Señor ha hecho, hermanos, es que todo creyente está unido con Cristo. Hermanos, ¿quién de vosotros
nosotros es capaz, hermanos, de sacar a su abuelo o algún familiar que tenga muerto y seguir platicando con él como si tuviera vida? Nadie, hermanos, es una locura. Solamente alguien satánico haría eso. Y nosotros, hermanos, actualmente queremos vivir de esa forma. Queremos vivir con la inscripción en nuestra casa de que somos cristianos, pero tratamos de traer ese cadáver colgando con nosotros todo el tiempo. Como si eso determinara, es que Cristo me salvó de todas maneras. No importa el pecado que sea, Cristo lo ha perdonado. Teológicamente, claro que sí, hermanos. Pero prácticamente tú no debes de evadir tu responsabilidad como creyente. No la debes de evadir, hermanos. Esta escritura de Romanos que el pastor Charlie platicaba ayer y que hoy compartimos un poco más, está hablando, hermanos, no a incrédulos, sino a creyentes verdaderos. Y la clara exhortación del apóstol Pablo es que nosotros, hermanos, no debemos ser como es el mundo. No debemos ser como es el mundo. Hermanos, nosotros estamos llamados a que por la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, mortifiquemos el pecado. Algunos dirían, hermano, enséñame cómo el Espíritu me ayuda a mortificar el pecado. Fíjate que la mejor ayuda que pudo hacer el Espíritu Santo en tu vida es haberte regenerado. Estabas muerto y ahora tienes vida. Y entonces, habiéndote dado vida, te da la capacidad para entregarte a las buenas obras que el Señor ha determinado desde la eternidad, hermanos. Volvemos a que todo depende del Señor, hermanos, y nada de nosotros. Eso es glorioso, sí, hermanos, pero tenemos que dejar de estar pensando, esa doctrina es gloriosa, ese mensaje es glorioso. Tenemos que ir a dejar lo abstracto, hermanos, y a ponerlo práctico en nuestra vida. Tenemos que, hermanos, tomar nuestro propio cuerpo. Y dijo el apóstol Pablo, mi deber es mortificar el cuerpo, hermanos. Es el pecado que habita en mí. Y entonces yo no soy como aquellos que golpean al aire. No, yo golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre. Dijo el apóstol Pablo, es más, yo he recibido un aguijón, porque como he quedado ese rastro de pecado en mi interior, en algún momento yo llego a exaltarme. Dijo el apóstol Pablo, yo me rehusaba a exaltarme, a autoengrandecerme, pero ustedes me han hecho hacerlo. Hermanos, todo creyente verdadero, hermanos, todo hombre regenerado está llamado, hermanos, a mortificar el pecado que habita en él. No hay un creyente, hermanos, que no deba mortificarlo. Ahora, detengámonos un poco. Algunos dirán, pero entonces el que caiga en pecado y al final de sus días se arrepienta, hermanos, ¿ese irá a vida eterna si es del Señor? Por supuesto que sí. Si el Señor lo restaura al final de sus días, claro que sí. Pero ¿qué creyente, hermanos? ¿Qué creyente quiere vivir una vida de pecado sin disfrutar de la gracia del Espíritu Santo? Sin disfrutar, amados hermanos, del consuelo del Espíritu Santo, sin disfrutar de las caricias del Señor, hermanos, en esta vida, hermanos. ¿Qué creyente quiere tener a su Cristo de lejos y él estar padeciendo por otro lado? Yo no me imagino un creyente que diga, yo sí quiero estar con Cristo, pero al final de mis días yo me voy a arrepentir y el Señor me perdonará y me restaurará. Eso es un pensamiento totalmente mundano, hermanos. Pues un creyente sabe que ha sido crucificado con Cristo. Y cuando ha sido crucificado, ¿qué queda de él? Nada, es muerto. Como Cristo fue muerto y como Cristo fue resucitado. Nuevo, hermanos. Una nueva vida en Cristo. Por eso es que como creyentes no podemos apelar a un pensamiento como lo tiene el mundo. Ay, al final, hermano, se va a arrepentir, vas a ver. Sí, hermano. Pero ¿te gustaría a ti estar en cama a los 25 años de vida que te quedan? Que el Señor te dé un año para disfrutar en el pecado. Pero a cuenta de ese año tengas que padecer 25 años en cama por consecuencia de ese pecado y al final ser salvo. ¿Quién lo quisiera, hermanos? ¿Quién quiere un año de su vida en el pecado y 25 años postrados para ser salvos? Mas sin lugar a dudas, muchas veces vivimos de esa forma. Hermanos, tenemos que ser conscientes. Tenemos que ser conscientes que la propuesta del apóstol Pablo, hermanos, no es en cuanto a una salvación por obras, sino como es aquel remedio que le da el médico a un enfermo.
si te tomas este medicamento, sin duda alguna sanarás. Es lo mismo que está haciendo el apóstol Pablo con nosotros los creyentes en este tiempo. Dice el apóstol Pablo en el versículo 13 nuevamente, hermanos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si las haces morir, si las mortificas, si les quitas el poder eficaz que tiene en tu vida, si y solo si mortificáis las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿salvación por obras? Claro que no, hermano. Claro que no. Claro que no, hermano. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, hermanos, en este momento, es que el mensaje está dirigido para hombres comprometidos ya con el Señor, regenerados ya por el Señor. Y entonces les dice, es evidente que si alguien no es regenerado, pues no va a querer mortificarlos, va a querer vivir las obras de la carne. Hermanos, si y solo si mortificamos las obras de la carne, viviremos. ¿Cómo es esto posible, hermanos? Todo verdadero creyente anhela, hermanos, anhela escapar de ese pecado remanente que queda en su vida. Es más, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, hermanos. ¿Qué pues, en el versículo 15, qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, hermanos, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y fíjense, hermanos, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Ahora bien, ponga atención a este texto, hermanos. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, sería algo necio de nuestra vida seguir practicando el pecado que ahora nos causa vergüenza de solo escucharlo. Hermanos, ahora hemos sido hechos libres en Cristo. Cristo nos ha libertado, hermanos. Y eso es de sumo gozo para el creyente. Y dice el apóstol Pablo que la analogía que hace es que antes nos entregábamos, hermanos, a los placeres del mundo, sin medida, sin tiempo, no había horario en el que no deseáramos estar batiéndonos en el pecado. Pero cuando el creyente escucha que ahora es libre en Cristo y que Cristo pagó todo, el creyente lo que hace es, oh, qué bien, alguien pagó mi deuda, no tengo nada que hacer. Entonces se alegra, se goza. Y decía Pastor Charlie ayer, y es bíblico, se va como la puerca recién lavada nuevamente a sus pecados. Esto está pasando en la actualidad, hermanos. El creyente está confundiendo esa libertad con libertinaje. Y lo que el Señor está diciendo es que nosotros ya no tenemos por amo al pecado en nuestras vidas. Pero basta con un pecado, hermanos, para que nos sometamos bajo esclavitud. Hermano, entonces no tengo que practicar ninguno. No, hermano, simplemente tienes que mortificar el pecado que hay en ti. El Señor nos ha dado, hermanos, tantas obras de gracia, hermanos, para que participemos de ellas.
Hermanos, tenemos la lectura, la oración, la comunión, hermanos. Los sacramentos que hoy, hermanos, gozaremos, traen testimonio al creyente de la grandeza de su Dios. Hermanos, tenemos que entregar ahora nuestros miembros para servir a la justicia. Dice que antes, hermanos, entregábamos todos nuestros miembros al pecado, pero ahora, hermanos, solamente queremos entregar un miembro. Hoy le voy a dar una mano al Señor, hoy le voy a dar un pie al Señor. No, hermanos, es todos nuestros miembros sujetos al servicio de la justicia. Todos, hermanos, todos. Toda tu vida tiene que ser al servicio de la justicia. Hermanos, sin santidad, hermanos, dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Claro, la santidad imputada la tenemos por Cristo, pero tenemos que tener esa santidad progresiva en nuestras vidas, que es a través de las obras de gracia, hermanos. Perseveremos en lo que el Señor nos ha dado como ayuda, hermanos, para nuestra santificación, hermanos. El Señor les guarde y les bendiga, amados hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Dice la Escritura, hermanos, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Amado hermano, como sabes, hermanos, este llamamiento no es de parte nuestra, sino es un llamamiento que el Señor ha hecho a tu vida. Y como tal, hermanos, sabrás que este llamamiento es irrevocable. Aunque tú quisieres oír de Él, aunque las circunstancias quisieran hacerte oír de este llamamiento, el compromiso es tuyo para con el Señor, hermanos. Sabes tú que no eres solamente diácono ya de la iglesia en Cuernavaca, sino que eres diácono de la iglesia del Señor, de la iglesia aquí en Guadalajara, en León, en Monterrey, si el Señor nos concede, hermano, en Capilla de Milpillas. Pero es un compromiso, no para con nosotros los pastores, con los hermanos, sino es un compromiso que el Señor hace tanto contigo, de respaldarte cada día de tu vida, como un compromiso tuyo para con el Señor, de ser temeroso, de ser cuidadoso, de exhortar, de redarguir, de predicar y de ser fiel al Señor cada día de tu vida, hermano. Dice la palabra en Tito: verdadero hijo en la común fe, gracia y misericordia y paz de nuestro Padre y Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Hermano Everardo, mi estimado hermano, ha agradado a Dios llamarte para el ministerio de diaconado, hermano. Hace un momento platicábamos a solas contigo, hermanos de la iglesia, y platicábamos con el hermano Everardo si él estaba dispuesto, pero también si él creía en las doctrinas bíblicas que nosotros creemos. Y él confesó a todas estas preguntas acertadamente conforme a la palabra de Dios, hermanos. Ahora yo le pregunto al hermano Everardo, delante de Dios, sus santos ángeles y su amada iglesia, por la cual entregó a su Hijo Jesucristo a morir por todos nosotros, hermanos. Tú, amado hermano Everardo, ¿estás dispuesto a aceptar este servicio? Y por la gracia de Dios y la ayuda de su Espíritu Santo, a entregarte a la obra que el diaconado demanda como un obrero fiel en la iglesia de Cristo, hermano. Amén, hermano. ¿Prometes tú, hermano amado, atender las doctrinas de la palabra de Dios, a aceptarlas como regla y guía de tu vida y guardarlas y enseñarlas en unión con las enseñanzas y formas de la iglesia y el culto bíblico, en todo cuanto a los deberes del diaconado se lo exige a cada uno de ellos, de los servidores, y a permanecer fiel en ellas hasta el fin, hermano?
Amén, hermano. ¿Estás dispuesto, amado hermano, a ayudar a conducir la iglesia o congregación en la cual eres llamado a obrar de acuerdo con las instrucciones y enseñanzas del Evangelio y el consejo de la iglesia de Cristo? ¿Estás dispuesto a sujetarte a los líderes, servidores del Señor y fieles con quien tú vas a colaborar en todas las cosas, mostrándote un obrero aprobado de la viña del Señor? Amén, hermano. Hermano, sobre esta confesión que tú has hecho y las promesas que previamente hiciste al pastorado y al diaconado de la iglesia de Jesucristo, te ruego que te arrodilles, hermano, ante el Señor y la iglesia se ponga de pie y me acompañen los diáconos. Y en el deseo más profundo y grande en el Señor, les ruego, hermanos, que oren en conjunto a nosotros por nuestro hermano Everardo, quien hoy se entrega a este llamamiento, hermanos, públicamente. Y como decía Pastor Raúl, es un llamamiento irrevocable que aún es muy probable que por la gracia de Dios, si mi hermano permanece fiel, escuche una voz de parte de Dios que todos nosotros quisiéramos escuchar y sus oídos escuchen: buen siervo fiel. Esperemos que así sea el deseo de todos nosotros y en comunión, hermanos, pidamos al Padre en el nombre de Jesús. Padre, hoy rogamos, Señor, bendito Rey, que guardes, Señor, los pasos de tu Hijo, de tu siervo, Señor. Padre amado, Señor, sabemos que este llamamiento, Dios amado, es en particular a Él, pero que su familia también necesitará la fuerza, Señor. Pues aún ellos tendrán que estar dispuestos, amado Señor, a dar, Dios amado, el tiempo de el esposo del Padre, Señor, que la iglesia demande, Señor. Padre, guarda, Señor, a tu Hijo, Señor, de los deseos carnales que el mundo, Señor, constantemente estará, Señor, poniendo, Dios, en él. Pues en su carne, Dios, aún, Dios bendito, hay deseo del pecado, Señor, y hay maldad, Señor. Pues eso será quitado en su totalidad hasta que seamos glorificados en ti, Señor. Padre, guarda de él, guarda su camino, guarda, Señor, su vida, Señor. Dale hambre y sed de ti, Padre, y un temor reverente a tu santo nombre y al servicio de la iglesia, Señor. Hoy pedimos, amado Señor, que le guardes, Señor, y le ayudes en sus debilidades. Sea tu poder, Señor, perfeccionándose, amado Señor, en el nombre de Jesús, en cada una de ellas, amado Rey. Amén. Amado Padre, te damos gracias, amado Señor, por esta oportunidad que nos das, amado Rey, de poder estar orando juntos como iglesia, Señor, por la vida de un hijo tuyo. Pues sabemos, amado Rey, que Él también necesita día a día de nuestras oraciones. Que, Señor, no lo has elegido, Señor, porque sea, Señor, el más apto, el más considerado, sino porque tú ahora lo vas a, Señor, ayudar y a pulir para ser un siervo diligente, amado Rey. Y que aún en sus debilidades, Señor, tu iglesia también estará para apoyarle a Él, Señor. Bendito Padre, pero así como tu iglesia le respaldará, amado Rey, que en el corazón de mi hermano siempre esté, Padre, también el darse por cada uno de mis hermanos. Amado Rey, que no haya en él, Señor, aquellos pensamientos, amado Rey, de orgullo, de soberbia, sino que siempre con ese corazón humilde que tú has puesto en él, Señor, él se entregue aún, Señor, aún su propia vida, por amor a tu iglesia, amado Rey. Que tú lo uses, Señor. Que tú lo uses para tu iglesia, Señor. Que tú, Señor, extraigas de Él todo, Señor, fuerza, tiempo, recursos, todo, amado Rey. Y que Él te honre como lo ha hecho hasta este día. Oh Padre Santo, que el temor no habite en Él. Que aunque su vida, aunque su familia estuviese al punto de la muerte, Él permanezca fiel como siempre lo ha hecho, Padre. Oh bendito Rey, que tu Espíritu, Señor, sea con Él cada día de su vida, y aún en la enfermedad y en la aflicción, Él sea capaz de levantar tu nombre en alto y glorificarte como si la misma salud estuviese en Él, Señor. Te doy gracias, Padre, no solo por Él, sino por su familia que ha estado con Él cada día de su vida. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Hermanos, iglesia amada de todos los estados que han, por gracia de Dios, hermanos, se han unido a esta congregación de Guadalajara, hermanos.
Él es nuestro hermano Berardo, diácono de la iglesia del Señor Jesucristo, que les estará sirviendo a todos ustedes, pero probablemente también disciplinándoles. Así que les ruego en el nombre de Jesús que así como se someten en amor al pastorado de la iglesia, también se sometan en amor al servicio de nuestro amado hermano. Amén. ¿Están de acuerdo, hermanos? Gloria sea al Señor Jesucristo por todo y en todo.